y hoy vamos a hablar sobre el tema de la migración, los migrantes venezolanos en Estados Unidos y específicamente en Nueva York. Y para eso vamos a hablar con Niurka Meléndez, quien es directora de Vía. Buenas tardes, Niurka, saludos. No, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá con nosotros y bueno, también felicitarte porque fuiste premiada en noviembre de 2025, ¿no? En Estados Correcto, Unidos, ¿no? la organización obtuvo dos premios internacionales, competimos con más de 2.000 entradas o 2.000 postulaciones y personas ya luego quedamos como 100 dentro de los finalistas, pero eran organizaciones, empresas privadas y movimientos ciudadanos de más de 42 países a nivel mundial y bueno, realmente un orgullo que nuestro trabajo haya sido uno visto, dos seleccionado y tres premiado, ¿no? Por la labor que llevamos en vía desde el año 2016. Qué bien, Niurka. Bueno, háblame un poquito de ti. ¿Cuánto tiempo tienes en Estados Unidos? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Wow, la historia es larga, pero vamos a tratar de hacerla lo más corto posible. Llegué a Estados Unidos en el año 2015. Soy una de miles de historias, millones de historias, diría yo, y no siento que exagero, de migrantes que tuvieron que salir de su país por, tú sabes, o pues, pensamientos políticos, hay que decirlo con todas sus letras. Llegué acá en el año 2015, en febrero del año 2015. Te confieso que con la esperanza genuina y real de que esto iba a ser temporal, de que no había necesidad de quedarse y hacer más nada, solamente estar un tiempo acá y ya luego regresar a Venezuela, pero no ocurrió así y en el año 2016 junto a mi familia empezamos a buscar protección humanitaria porque sabíamos que ya para nosotros no era una opción regresar a nuestro país. ¿Cómo ha sido este proceso desde que tú llegaste a Estados Unidos para poder regularizar tu estatus en Estados Unidos? Eso es bien importante porque muchas veces, y lo estaba viendo en unos videos que tú has compartido, que hay mucha desinformación, ¿no? No, y eso es un punto clave y gracias que seas tú quien lo mencione, porque ha sido uno de los desafíos más grandes que nos hemos encontrado, no solamente como organización sin fines de lucro acá en los Estados Unidos, sino como ciudadanos regulares, migrantes que están en el proceso de buscar protección humanitaria en las diferentes formas que al menos el país lo ofrece, ¿no? Es un proceso burocrático y complejo y cuando yo comparaba que me tocaba a mí hacer mis diligencias, hacer nuestras diligencias como familia para empezar nosotros con nuestro proceso, lo comparaba como cuando buscábamos la visa de turista hace, no sé, más de 20 años atrás, que tenías que recolectar muchos papeles, que tenías que seguir los lineamientos, pero tú no sabías ya luego la discrecionalidad que estaba detrás de la persona que iba a chequear tus papeles. Exactamente igual son para cualquier tipo de visa, diría yo, acá en los Estados Unidos. La experiencia que tengo ha sido más específicamente con lo que son los programas humanitarios, pero es un proceso de por sí complejo, es un proceso muy burocrático, es decir, son muchos requisitos. De nuevo, lo comparo como cuando nos tocaba sacar la visa de turista y ya luego queda de ti con tus historias, tus pruebas, tus evidencias, convencer a bien sea al oficial de asilo o al juez de inmigración, dependiendo dónde esté tu caso, de que, bueno, eres considerable para este tipo de programas humanitarios. De nuevo, hasta la fecha y lo que hemos aprendido teniendo a vía el proceso de asilo acá en los Estados Unidos son más de 23 años que tiene el sistema como tal de asilo y ha sido un sistema muy estricto, muy riguroso y las tasas de aprobación, al menos de los últimos 23 años, completamente disponibles en el sitio web como reporte, en el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, desde el año 2000 hasta el 2023 registrado por ellos, la tasa de aprobación siempre ha oscilado no mayor de un 15%. Es decir, es un proceso que tienes que demostrar mucho y tienes que prepararte muy bien para transitarlo. Y la desinformación, disculpa que me amplíe allí un poquito, la desinformación desafortunadamente tiene un lobby inmenso. Yo creo que es una pandemia más fuerte que el COVID, se riega muy rápido lo que puede ser una noticia completamente falsa, un proceso completamente errado, y allí es donde entra esta conciencia, ¿no? A través de la información verificada y la información confiable, en donde nosotros estamos, suena un poquito rudo, pero es así como la batalla, ¿no? Es como el desafío continuo que hemos tenido en vía desde sus inicios.
No, y me imagino que, bueno, esta construcción de esta plataforma que tú tienes es precisamente para ayudarte a ti, a ayudar a muchísima gente, porque en ese proceso de buscar información que sea fidedigna, que sea correcta, que como dices tú, no caer en noticias falsas, y Ujú. que también un poco divulgar que hay esta plataforma bueno, digamos en el caso específico de los venezolanos, poder tener una ruta, ¿no? Que eso es bien Correcto. importante, ¿no? Correcto, ¿no? Y entrar dentro de ese mundo de la credibilidad dentro de la comunidad, no solamente venezolana, hoy en día ya con vía y mucho a raíz de la pandemia acá que la vivimos completica en el año 2020, pasamos a hacer a través de Zoom. Una de nuestras ventanas y las oficinas más grandes que tenemos es Zoom, porque pudimos entonces alcanzar comunidad migrante forzada buscando protección humanitaria en diferentes estados de los Estados Unidos y personas incluso en tránsito que buscaban orientación porque su destino o al menos su proyección o su plan final era los Estados Unidos. Entonces, el desafío continuo es entrar en ese mundo, entrar en esa confianza dentro de la comunidad para ser referente, porque desafortunadamente, no sé si lo percibes igual desde el lado donde trabajas, de donde estás, que hay mucho influencer, hay mucho opinólogo, Sí. hay mucho, tú sabes, hay mucho deseo de vistas y de likes que te pueden llevar a crear contenido completamente irresponsable y malintencionado por entrar en esa onda, ¿no? En esa Sí. espiral de deme like y necesito los views porque monetizan. Pues entonces, no es fácil decirlo, pero es un desafío realmente grande que nos toca en vía desde ese sentido. Niurka, ¿cómo haces tú? Constantemente estás visitando refugios, más o menos cómo es esa jornada que tú llevas a cabo, cómo haces para llegarle a esa persona y que esa persona te generen, tú le puedas generar confianza, porque veía que tú le preguntabas mucho, incluso ya has hecho el proceso de asilo y muchos decían que no, que tú le Sí, comentabas incluso tienes un año para poderlo hacer. y así Sí, como que no sé, no sabía. Sí, pasa mucho porque de nuevo, para vender incluso un paquete, ¿no? Para poder llegar a los Estados Unidos se vio muchísimo entre los años 2021 hasta el 2023, 2024. Eran prácticamente paquetes turísticos. Así nos los hacía los comunicaba la comunidad, ¿no? Paquetes turísticos que una vez estando acá en el país te dabas cuenta que, bueno, fui víctima de tráfico de personas, ¿no? Easy, ¿no? O sea, pagar para poder transitar entre fronteras, sin duda, ¿no? Pero nosotros tuvimos la oportunidad en el año 2022, si mi memoria no me falla, sí, 2022 y 2023, de tener la oportunidad de ir a visitar museos shelters. Desafortunadamente, entrar al sistema de shelters acá en la ciudad de Nueva York no es algo sencillo. Son sistemas muy cerrados, muy cerrados, muy reservados. Y bueno, yo me imagino que por todo ese movimiento que hubo tan grande, tan continuo y masivo en esas fechas, en esos años, tuvimos la oportunidad de que incluso mismos miembros de la comunidad le dijeran a los trabajadores sociales dentro de ese shelter y los trabajadores sociales a los directores para que organizaciones como VIA, por ejemplo, pudieran ingresar y dar una orientación. A veces incluso esta orientación no era necesariamente solamente a la comunidad, era incluso a los trabajadores sociales que no estaban en conocimiento de cuáles eran los procesos básicos que de pronto, sin ser abogado, yo pudiera orientarte o guiarte, ¿no? Entonces, eso ocurrió muy seguido en esos años 22, 23, incluso pudiera decir hasta la mitad del 2024, pero ya luego no dejaban entrar a los shelters, porque de nuevo es un sistema muy reservado, pero eso a Vía no la determinó. Vía nace desde el año 2016 y nuestra presencia más sólida, más fuerte, más continua, coherente, era a través de las redes sociales, porque entendíamos desde nuestra propia experiencia personal dónde estábamos buscando información. La buscábamos por Instagram, la buscábamos por los sitios web, la buscábamos por WhatsApp. Y ahorita, bueno, ahorita digo yo ahorita, pero no es tan ahorita, el TikTok. Entonces había que tener presencia en esos espacios para, bueno, mira, no te estoy diciendo que somos el influencer de 10 millones de seguidores o 40.000 millones de vistas, pero era crear ese trabajo continuo, constante, disciplinado, coherente, que ya luego se fuera poco a poco entre la misma comunidad, que ya al final del día, si tú me preguntas, nuestra mejor tarjeta de presentación es la misma comunidad que refiere a comunidad, porque ya ese es ese piso de credibilidad que se crea, pero es un trabajo muy continuo, muy constante, y ya luego entonces con eso es que empezamos a entrar a iglesias,
centros comunitarios, escuelas públicas, a shelters y a incluso visitas a organizaciones pares, organizaciones sin fines de lucro que nos invitaban a dar presentaciones comunitarias, la llaman acá para cuidar desde los términos legales, cómo se llama cuando tú orientas y guías, pero no das un consejo legal, no estás dando una asesoría, no estás diciendo que te voy a representar. Entonces, hasta en ese sentido hemos tenido una muy buena, gracias a Dios, de verdad que esto ha sido un trabajo de constancia, una muy buena reputación entre las mismas organizaciones sin fines de lucro y el nivel de responsabilidad al informar, de coherencia y de bien informar a la comunidad que lo hacemos desde Vía nos ha colocado en la posición en la que estamos hoy en día como base comunitaria, o sea, una organización de base comunitaria pequeña, voluntaria. Y bueno, nada, o sea, lo que hemos logrado sin duda es esperado en organizaciones, qué sé yo, grandísimas con 400 sedes y nosotros somos todos voluntarios y sin sede. ¿Cuántos son ustedes? Eso te iba a preguntar, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántos lo integran? Y también me llama mucho la atención de la plataforma. ¿Cuántas visitas ya tienen? ¿Cuántas personas han ingresado? Wow, yo creo que los alcances, el alcance más grande lo tenemos a través de nuestra cuenta de Instagram, que tenemos ya, si bien va a cumplir 10 años, la cuenta de Instagram está como desde el año 2017, 2018, poco a poco nos fuimos metiendo en las plataformas, éramos muy presencial. Universidades, olvidé comentarte eso también, universidades privadas nos prestan espacios completamente gratuitos, o sea, porque aquí a la cultura anglosajona tú no la convences con palabras bonitas, tú la convences con acciones. Y Claro. nosotros en eso éramos como muy continuos, muy constantes. O sea, personas iban y venían, o de pronto van donde están las cámaras y los micrófonos. Nosotros estábamos constantemente en los sitios, ¿sabes? Entonces eso de alguna manera nos hizo crear una reputación, una muy buena reputación dentro de las organizaciones que también vamos a las organizaciones sin fines de lucro a dar estas cuestiones. Entonces, a nivel digital, Vía se pudiera decir que su fortaleza es a nivel digital, una de las fortalezas más grandes, porque es innovador. Incluso acá, sí, tú de pronto te preguntarás, pero New York, estás en Nueva York, la primera potencia mundial, las tecnologías más bárbaras las vas a encontrar allá, pero no es común. Y te lo puedo decir con toda la responsabilidad del mundo, que las organizaciones se comuniquen por redes sociales, a través de la parte digital. Y no solamente que se comuniquen, sino que logren en el alcance, lo que, que eso que quieres comunicar realmente sea comunicado, que llegue a gente, que se comparta, que se comente, que interactúe y que informe realmente a la comunidad. Y eso lo ha logrado Vía de nuevo, no es porque lo hacemos más bonito, no es porque, qué sé yo, una artista especial invitada, para nada, todo lo contrario. Nuestro crecimiento ha sido muy orgánico, no hay un apoyo directo de un influencer que pueda decir, oh, oh, vayan con Vía, eso no existe, realmente ha sido de Mm. comunidad a comunidad. Pero esa experiencia, ese compartir esa misma experiencia de par a par, ser migrante igual, te permite de alguna manera entender desde tu propia experiencia personal cómo llegar. ¿Ves? ¿Cómo Ok. decirlo? ¿Cómo llegar que tú sientas, más allá de que es la información gruesa, a veces fuerte de escuchar, a veces incluso no tan fácil de digerir, porque es mucho, pero cómo decirlo de manera tal que más allá de que tú te sientas informado, te sientas conectado? Oye, eso es lo que yo estaba Eso. pensando, eso es lo que yo estaba preguntándome. Entonces, claro, tener dentro de nuestra organización personas que son simplemente como ellos, nos ayuda mucho, hablarte en tu idioma, ayuda mucho también. Empezamos siendo los miembros fundadores, mi esposo y yo, como te digo, como migrantes forzados como tal y como personas que buscan protección humanitaria, y ya luego las mismas personas que se beneficiaban de nuestro programa, que veían cómo era el movimiento interno en Vía, decían, mira, yo quisiera colaborar y por supuesto, esto va más allá de ponerte la camisa, esto es un trabajo muy Claro. serio, esto hay que entrenarse, ¿no? Y bueno, mira, ahorita pudiéramos decir que somos un grupo de casi 30 personas, voluntarios todos, que, ponte tú, de 2 a 3 horitas, después de las 5 otros, en los sábados y los domingos algunos armamos lo que tengamos que armar y lo hacemos. Y sin duda Zoom nos ha apoyado mucho en ese sentido, me refiero a la plataforma digital como tal, porque nos permite montar muchísimos conversatorios después de las 6, 6:30 de la tarde, que es la hora que muchos están llegando de Claro. 8 a 5 de sus organizaciones, nosotros estamos arrancando en esa hora para darle información y por supuesto el alcance, que era la otra pregunta que me hacía, o sea, nosotros podemos tener
por memoria, y discúlpame no ser tan certera acá con los números, pero por memoria podemos tener en el último reporte de Instagram, tenemos hasta 3 millones de personas que nos ven nuestra cuenta en 30 días. En Imagínate. YouTube podemos ser casi 400.000, 500.000 vistas en 28 días. Son referencias, son Claro. referencias de material de nuevo. No es que, oh, no tuvimos la vista, no lo compartieron. Bueno, ya no hacemos más. No, es que nos mantenemos, que si son, hoy vieron 10 y mañana vieron 100 nosotros continuamos. Esto es un trabajo como ser papá, ¿sabes? O sea, tú Claro. que no te hagan caso, no vas a continuar, tú tienes que continuar educando, pues y ahí Eso te estamos. iba a preguntar. En New York, además de Vía, hay otras organizaciones que también están trabajando con los migrantes venezolanos, por lo menos Mira, en el caso de Nueva York. pero como vía como tal, no existe una organización de base 100% voluntaria como vía. No existe, no. Nosotros estamos innovando muchísimo en todos los sentidos acá en la ciudad de Nueva York, incluso me atrevería a decirlo en muchos otros estados del país, porque de nuevo, o sea, el tiempo acá, y no es cliché, el tiempo acá es oro, y muy pocas personas donan el tiempo de la forma como se hace en vía. Hay una pasión escondida detrás de todo esto que sin duda tienes que sentirla, tienes que creerla, tienes que sentirla y eso sin duda hace muy única a nuestra organización. Que el basamento de Vía sea completamente migrante también es otro detalle muy particular de Vía porque también rompe mucho el paradigma, rompe mucho los esquemas de aquel migrante que espera para dar. No, nosotros desde nuestra posición en muchos casos incierta, vulnerable, estamos dando y contribuyendo a la comunidad, a los nuevos vecinos, al país de acogida desde esta posición. Es un empoderamiento real. Es una Venezuela que anhelo ver porque es eso de la ciudadanía activa, es decir, la ciudadanía que no espera, la ciudadanía que asume la responsabilidad de hacer lo que puede hacer dentro de lo que puede controlar y lo hace. Y demuestra a otros que es posible y entonces el grupo va creciendo y se van uniendo, ¿no? Entonces, de este perfil te pudiera decir que muy pocas organizaciones sin fines de lucro que ayudan a migrantes en general, no solamente a los venezolanos. Como te digo, Vía nace enfocado en los venezolanos ahora de diferentes nacionalidades del sur de América, incluyendo Venezuela y Centroamérica, personas de no habla hispana, también las atendemos, que están buscando protección humanitaria. Y de ese perfil, sí hay muchísimas organizaciones neoyorquinas que atienden a migrantes que están buscando regularizar su estatus cuando su foco es la protección humanitaria, porque también hay que entender que hay como diferentes objetivos. No es lo mismo quien busca protección humanitaria a quien viene para acá como una visa profesional o una visa de trabajo. ¿Sabes? Son perfiles diferentes y Vía se enfoca 100% en la protección humanitaria. Bien, amigos de Háblame Bajito, y seguimos acá en todo lo que es este programa hablando de migración, esto tomando en cuenta también que este 18 de diciembre pues es el Día del Migrante. Y para eso pues estamos hablando con Niurka Meléndez, quien es directora de Vía, ella está en Nueva York y tiene una plataforma bien interesante donde están además de eso haciendo jornadas en diferentes comunidades de Nueva York para atender a todo lo que son el caso de los migrantes específicamente venezolanos. Yo te preguntaba antes de la pausa si manejan alguna estadística de cuántos venezolanos hay actualmente en Nueva York y si están discriminados en cuántos niños, mujeres, hombres. Sí, de acuerdo al censo, a cifras oficiales, me encanta siempre manejarme por cifras oficiales y el censo de los Estados Unidos, de acuerdo a lo que dice por los años 2023 o del 2020 al 2023, y aquí sí tengo que referirme a la fuente oficial, ellos hablaban de unos 550.000 a 770.000 venezolanos. Supimos por las últimas elecciones que se dieron acá en los Estados Unidos que aun cuando puede sonar una cifra alta, seguimos representando el 3% de la población migrante que puede votar en los Estados Unidos. Es decir, que dentro de todas las poblaciones migrantes dentro de los Estados Unidos, la comunidad venezolana sigue siendo un porcentaje muy bajo si lo comparamos, por ejemplo, con la nacionalidad mexicana. Son más de 30 millones de mexicanos. Los venezolanos no pasamos el millón de venezolanos dentro de los Estados Unidos, pero sí ellos reportaron, según el censo del año 2020 acá en los Estados Unidos, reportaron un incremento exponencial entre los años 2020 y 2023. Es decir, para como ellos venían midiendo cuántos venezolanos llegaban,
en ese momento, entre el 2020 y el 2023, reportaron ellos más ingresos de venezolanos a los Estados Unidos. La demografía, cuántos niños, cuántas mujeres y cuántos hombres, no la tengo. Pudiéramos buscarla en el sitio web incluso del Instituto de Migraciones, que también llevan estadísticas generales, pero un número grosso de venezolanos somos aproximadamente eso. No llegamos al millón, no llegamos al millón de venezolanos acá en los Estados Unidos. Niurka, y sobre el tema del trabajo, tengo entendido que, bueno, tienes que tener un estatus para poder tener un permiso de trabajo, ¿no? ¿Cómo están haciendo entonces estos migrantes? Bueno, es que sí, sin duda, ellos lo han comentado mucho. Cuando digo ellos me refiero a las autoridades migratorias, diferentes institutos. Aquí ahí está el Departamento de Seguridad Nacional, que el Departamento de Seguridad Nacional junto con el Departamento de Justicia tienen entidades que se encargan de los asuntos de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional, que es uno de los más mentados últimamente, el DHS, ellos tienen bajo su cargo lo que es la Policía de Inmigración, conocida como ICE, el Departamento de Inmigración, conocido como USCIS, y lo que es, dije ICE, Inmigración, se me está yendo un tercero, Dios mío, qué horror, son tres departamentos bajo su cargo, ¿no? Entonces, ellos hablan de que el permiso no es un derecho, es un proceso migratorio, como un privilegio, comentan ellos. Desde que sé de estos procesos, tú tienes que estar o bien aplicando a una visa o estar dentro de un proceso migratorio y depende del proceso migratorio, tú puedes tener o no acceso a ese permiso de trabajo. Por ejemplo, y en la materia que conozco, que son los asilos. Por ejemplo, en el caso del asilo, tú puedes, mientras esperas el asilo, según la ley de asilo, no es que sea un beneficio, es que es la ley, según la ley de asilo, mientras tú esperas tu caso de asilo, desde el momento que lo introdujiste y hasta el momento que llega tu entrevista de asilo, en ese periodo, que podemos hablar de meses, pero la experiencia dice que se habla es de años de espera, en ese periodo tú puedes tener un permiso de trabajo que se renova cada cierto tiempo. Hasta el año 2023 duraba 2 años, luego del año 2023 hasta el 2025 duraba 5 años. Ahora, con la nueva administración, van a volver a reducir su validez a 18 meses. En síntesis, independientemente de la validación, el tiempo de validación, que sé que es importante, igual tienes que estar renovándolo continuamente porque es lo que dura tu proceso de espera en el caso de asilo, insisto, ¿no? Hay visas de certificación laboral, hay visas de talentos especiales, hay visas de estudiantes. Cada una tiene su particularidad al momento de solicitar el permiso de trabajo, pero lo importante es conocer, por ejemplo, que si yo llego, por decirte un ejemplo hipotético, pero pasa muchísimo o pasaba muchísimo, llego a la frontera o a un puerto autorizado o no de entrada a los Estados Unidos y digo, vengo a buscar protección humanitaria, el permiso de trabajo no viene con eso. Viene un proceso detrás que implica uno realmente meter ya la protección humanitaria y luego esperar el tiempo, que son mínimo, al menos con el asilo, 150 días para poder, que son casi 6 meses, 5 meses, sí, 5 meses, 150 días para empezar a tramitar tu permiso de trabajo. No es algo que viene con un paquete, que mucho de la parte de la desinformación que estábamos comentando al principio, no es que llegué y ya tengo permiso de trabajo, no es que tengo visa de turista, puedo trabajar, no, son determinados procesos migratorios o determinadas visas humanitarias o no, que dependiendo de esta, te puede dar acceso o no a solicitar un permiso de trabajo. Por supuesto, como ya me imagino, debes haber escuchado en diferentes medios de comunicación, los procesos se han puesto muchísimo más estrictos, están revisando muchísimo más cada aplicación y esto trae como consecuencia la espera, una espera mucho más larga para saber si me van a aprobar o no el permiso de trabajo, por ejemplo. Pero de nuevo, esto no es implícito, esto va a depender del proceso migratorio que tengas. Eh, Eso te iba a preguntar, el tiempo y el costo, ¿es costoso estos trámites? Eh, Eso me llama mucho la atención, por ejemplo, para poder llevar a cabo todo este proceso, para poder solicitar el permiso de tener, bueno, el estatus del asilo o pedir o solicitar el asilo. Lleva mucho tiempo y dinero. Si quieres representación legal, la representación legal en los Estados Unidos no es gratuita, aun cuando existen abogados pro bono
que es gratuitos, abogados gratuitos que pertenecen por lo general a organizaciones sin fines de lucro que tienen servicios de abogados pro bono. Estos no son suficientes. Por eso es que vía mucho antes de estos proyectos en los cuales forma parte, por ejemplo, un proyecto que se llama acá ProC Plus Project. Vía forma parte de ese proyecto desde el año 2022, pero muchísimo antes de esto creíamos convencidos desde nuestra propia experiencia la importancia de informarse, es decir, no esperar conseguir la cita con el abogado, no esperar colectar o ahorrar todo el dinero para poder tener un abogado, para empezar a informarte, porque no se trata nada más de tu historia. Ojo, yo me estoy siempre enfocando en los programas humanitarios, como es en el caso del asilo, por ejemplo, ¿no? Que no tienes que esperar a tener un abogado para empezar, por ejemplo, a colectar las pruebas, las evidencias, las declaraciones juradas que puedan sustentar tu historia y el escrito de tu historia, que tienes que hacerlo cual tesis de grado, ¿correcto? Tienes que escribir una historia por qué tú crees que pueda ser considerado de protección humanitaria dentro de las 5 categorías protegidas que permite Estados Unidos. Es decir, tienes que demostrar que eh, ah, eres perseguido por tu religión, por tu nacionalidad, o quise decir, o por tu religión, o por tu nacionalidad, o ambas, o cualquiera de las 5, o por tu pensamiento político, o por pertenecer a un grupo social específico, o por mi raza. Si tú puedes mostrar que alguno de estos 5, o los 5, o 3 de 5, o uno de esos 5 encajan dentro de lo que te podía pasar a ti si regresas a tu país de origen o lo que te pasó si cuando estuviste en tu país de origen, eso te pudiera ser elegible para esta visa humanitaria. Entonces, los precios varían, los precios pueden ir dependiendo dónde esté el asilo y no quiero que esto se piense que esto es así para todo, no, eso va a variar, pero puede haber un patrón que yo pudiera decirte responsablemente y para cuidar mis espaldas, que un asilo afirmativo, es decir, un asilo ante la oficina de inmigración, porque el asilo puede ser visto en dos partes, ante la oficina de inmigración o ante una corte de inmigración. Son dos procesos que se juntan en un punto, pero empiezan diferentes y que dependiendo de dónde esté, el costo del abogado va a variar, pero puedes pensar entre 10.000, 15.000 y hasta $20.000 una representación legal cuando hablamos de un asilo defensivo, es decir, un asilo ante un juez de inmigración que requiere litigación. Y en el caso de la oficina de asilo, de nuevo, va a depender de tu caso, va a depender del tipo de abogado que busques, la experiencia que tenga y todo lo demás, pero sobre todo de tu caso. Por eso es que tienen que escucharlo primero antes de hablar de precios y eso puede estar entre unos 5.000 a $15.000. La representación legal en los Estados Unidos es un lujo, es un lujo, no quiero sonar de que yo estoy evaluando los precios de los profesionales que saben de su área, y los pro bonos son insuficientes. Los pro bonos, vamos a ponerte un estimado como para que se vea gráficamente hablando. Estamos hablando que pueden haber 100 abogados pro bono, pero hay 2.000 personas esperando por un abogado pro bono. Entonces, el proceso pro bono dentro de una organización sin fines de lucro es un proceso muy selectivo, un proceso tipo loto, lotería. Tienes la suerte de que escogieron tu caso para decirte, te voy a representar de forma gratuita, pero ven acá, no es nada más tu caso, es el caso de muchas personas más que solicitan el mismo permiso, perdón, el mismo servicio y que seleccionen tu carpeta para decir, aló, Niurka, tengo acá tu carpeta, voy a hacer tu pro bono. Wow, eso es acá una lotería, ¿no? Entonces, en estos días, y yo escuchaba con mi esposo que le tocó hacer en un panel, y estuvimos en una conferencia en la Universidad de Nueva York, acá en Nueva York, y comentaba una abogado pro bono, una abogada pro bono de una organización que está basada en Washington, por cierto, muy reconocida por la calidad y la excelencia de sus servicios de abogados pro bono, que ella decía, la organización se llama Clinic y está en Washington, basada en Washington. Y ella decía, tienen muchísimos años en este tipo de servicios. Y ella decía, mira, si todos los abogados pro bono nos juntáramos en los Estados Unidos, y yo su palabra por delante porque tiene toda la experiencia del mundo, sería más o menos, para ponerlo en números y visualizarlo en un contexto gráfico, sería más o menos que por abogado pro bono, no dijo un monto, ponte tú, 600, 700 abogados, quizás hasta menos, pro bonos sería más o menos una cola de 1.900 personas por abogado. Eso es imposible. Eso es humanamente imposible porque un caso de asilo no es algo de que
entraste y saliste. Es un proceso, realmente un proceso. Lo comparo yo con la tesis de grado. ¿Sabes? Es un proceso, no es que ya tienes el tema listo, ya tengo todo. No, es un proceso, es el margen, es convencer al jurado, es la metodología, es el objetivo general, el objetivo específico. Es un proceso en donde tú tienes que dedicarle, porque es hoy en día más, pero siempre lo ha sido, y en esto quiero ser bien enfática, porque el proceso de asilo tiene más de 20 años allí y acá en los Estados Unidos, siempre ha sido un proceso muy estricto, muy, o sea, donde tienes que demostrar mucho y para eso tienes que preparar una buena carpeta, un buen expediente. Es decir, que mientras la persona está haciendo todo este trámite para poder buscar el abogado, poder lograr solicitar lo del asilo, pues tiene que vivir, tiene que trabajar, Claro, tiene claro. que generar algún dinero. Entonces, bueno, también me imagino yo que entre la ocupación del trabajo, como dices tú, llegas cansado a tu casa. ¿En qué tiempo hacen todo esto? Porque también es como una carrera contra el reloj, ¿no? Y también considerar tus prioridades. ¿Sabes? Cuando algo es prioridad, uno siempre le encuentra el tiempo. Y usted podrá estar muy cansado, pero como decían los abuelos de uno, sarna con gusto no pica y si pica no mortifica. Porque la conciencia de cada adulto detrás de cada solicitud. En el caso de los menores con la visa juvenil, ya es otra historia. Pero de cada adulto con cada solicitud de, mira, es tu futuro. Si tú te visualizas como este tu país de acogida, y bueno, sí, lo que cuento es real, lo que me puede pasar es real, sin duda tienes que buscar el momento de enfocarte, la tendencia, y no quiero bajo ninguna circunstancia que se interprete que estoy desestimando tu comentario, por el contrario, es la realidad. Se le presta muchísimo foco a lo que tengo que trabajar y aquí la cultura del trabajo es impresionante, o sea, trabajar 12 y 14 horas es algo de sentirse orgulloso. Entonces, bueno, muy bien, perfecto, está bien, pero busca el espacio luego o entre esa rutina de ocuparte de ti, porque al final del día, mira, independientemente de la administración que esté a cargo, tú no puedes esperar por alguien que te quiera o no te quiera, por alguien que tenga un discurso a favor o en contra. Tú no puedes vivir así, y menos con la experiencia de venezolanos que tenemos, ¿no? En donde tenemos que entender que lo que podamos hacer por nosotros mismos, tenemos que ponerlos en práctica. Entonces, basado en esto, yo no esperaría la condición perfecta en donde no solamente el Congreso, sino el Senado y el presidente y las políticas migratorias estén jugando a mi favor. Yo me muevo en lo que yo me tenga que mover en esta condición, porque yo lo que me visualizo es mi paz mental. Oye, eso no tiene precio. Como si yo quiero estar acá, yo no puedo construirme en un piso de incertidumbre, al menos que el sistema me lo coloque así. Es decir, porque hago esta acotación, porque bueno, mira, yo metí mi asilo, yo hice todo lo que tenía que hacer, actualizo todos los métodos, los meses metiendo más pruebas, por ejemplo, busco declaraciones juradas, traduzco, meto aquí, meto allá, pero yo estoy esperando. Ya no queda de mí, es el sistema. ¿Ves? Que hace que, bueno, que espere, la entrevista de asilo pueden ser tiempos, mira, para ser optimista, de cosas rápidas te llamaron en un año. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Qué suerte tuviste! ¡Wow! ¡Qué bien! Pero aquí las esperas son 9, 10 años, 5 años, 6 años. En ese tiempo ya tú hiciste. Tú tienes cómo probar, hey, yo metí mi asilo, febrero del 2016. No soy yo que estoy esperando. A mí me están haciendo esperar. Y eso es completamente válido. Pero es diferente la historia si yo te digo, no, pero es que como yo no he conseguido abogado. Entonces, ¿sabe? Y yo no sé. Mira, hoy en día con la era digital, uy, no te estoy diciendo que confíes en la inteligencia artificial, lo que diga o todo lo que diga Google es amén. Pero hoy en día con el acceso, con la globalización que tiene rato sonando, pero con el acceso tan a la mano a la información, caramba, decir, yo no sabía más que pensar de que una persona que no sabe de tecnología diría, wow, la voluntad tiene ahí un peso muy grande, ¿no? Y la Claro. voluntad para hacer algo para ti, no para mí. Entonces, bueno, ahí es como un En, llamado en, a reflexión. New York, ¿en qué radica en que algunos procesos son más rápidos que otros? Por ejemplo, que tú dices, bueno, de repente hay personas que le salen un año, como hay personas que duran años también, ¿no? Bueno, va a depender, ahorita en este momento lo que estamos viendo es que desde el año 2018 para acá, es decir, con el primer periodo de la administración actual, del año 2018, si no me falla la memoria, en febrero, ellos cambiaron las reglas.
Al cambiar las reglas del orden de las entrevistas, ellos cambiaron de primero entrado, primero salido a último entrado, primero salido. Es decir, que casos de la vida real, personas que metieron el asilo, por decirte un ejemplo, en el año marzo del 2018 y yo que lo metí en marzo del 2016, ellos fueron llamados primero que yo, ¿no? Mm, Entonces, ellos esperaron menos tiempo del que yo esperé. Hoy en día, con esta segunda administración, están poniendo la lupa a todas las personas que ingresaron a través de las fronteras, de puertos fronterizos y que no han, por ejemplo, iniciado un proceso migratorio, que de pronto tenían citas de supervisión, porque eso pasa mucho cuando tú entras sin visa. La ley dice tienes que estar en una cita de supervisión hasta que venga tu audiencia. Y en tu audiencia tú me cuentes por qué estás aquí. Cuéntame cuál es por qué estás pidiendo protección humanitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese interín puede ocurrir dos cosas. Uno, que lo hagas todo bien y que te vayas a tu cita de supervisión, introduzcas tu caso de asilo y esperes preparándote en el mientras tanto por tu audiencia para ser escuchado para tu caso de asilo, o que no hagas nada y están, obviamente, aquellos que no están haciendo nada, están asistiendo ahorita a sus audiencias y le están diciendo, bueno, mira, usted no hizo nada, tiene que estar en custodia, que es lo que llaman, están deteniendo personas, pero ellos llaman custodias de inmigración, ¿no? Y prefiero repetir tal cual como son las partes de las leyes acá, ¿no? Porque no soy quien para estar juzgando eso, ni tampoco por qué no lo hiciste o no lo hiciste, simplemente es como poner los hechos, ¿no? Sobre la mesa, porque ahorita incluso personas conocidas en Venezuela se preocupan mucho porque desafortunadamente y sin ánimos de querer decir que es la verdad, pero desafortunadamente la forma como se riegan las noticias a veces lo que producen es un pánico que cuando ya luego te vas a los hechos, dice, ah, pero es que yo lo leí, dices esto, porque sabes, o sea, están deportando a todo el mundo y te llaman y te dicen, ¿cómo están ustedes? Que pueden salir. Entonces tú dices, no, no, claro, sí, ¿sabes? Entonces lo determina el tipo de proceso, lo determina que las personas que ingresaron por la frontera del año 2021, 2022 al presente o hasta al menos hasta el año 2024, finales del año 2024, sin duda tienen un proceso, están como queriendo revisar los procesos más rápidos para ver, mira, es lo que dicen ellos, yo repito, qué tan factible es esto, déjame considerar esto primero. Entonces las ok, personas que tienen audiencia, tienen citas con audiencia, se pudiera decir que están siendo llamadas más rápido, sin embargo es algo que no se puede asegurar porque aquí las políticas migratorias son muy discrecionales. Recientemente salió el anuncio, para ser más específica, el 28 de noviembre, salió el anuncio de la paralización por parte del Departamento de Inmigración, no es la Corte, ahora es el Departamento de Inmigración. Acuérdate que son dos tipos de asilo, mm, el asilo afirmativo y el asilo defensivo, el asilo de la Corte y el asilo de la Oficina de Inmigración, ¿no? Se juntan en parte del camino, pero empiezan diferente, completamente diferente. Entonces ahora la Oficina de Asilo dijo, paramos, el director, quise decir, el director del Departamento de Inmigración dijo, separan todas las decisiones de asilo, separan. Necesitamos verificar todos esos casos de asilo, como reverificar para todas las nacionalidades. Vamos a verificar, ya tú tuviste tu entrevista, ya tú metiste tu caso de asilo, tuviste tu entrevista, qué bueno, espérate, porque estamos revisando acá y estamos parando todas las decisiones. Entonces, esto sin duda va a traer un retraso que ya mm, existe, pero un retraso más porque ya yo tuve la entrevista, pero ahora tengo que esperar por mi decisión porque ellos van a re-revisar mi caso. Entonces, eso es lo que se está viendo ahorita, que sin duda ahí se nos van a ir. O sea, no quiero especular porque recién acaba de empezar en el 28 de noviembre, pero es fácil de inferir que esto va a traer muchísimo más retraso. Y en la Corte de Inmigración, aun cuando no se ha pronunciado, de nuevo, son dos entes diferentes, completamente autónomos. Ambos trabajan con asuntos de inmigración, pero no se comunican. Yo soy la Corte, tú eres el Departamento de Inmigración. No me comunico y la Corte no se ha pronunciado y lo que ahora lo que repetimos desde que empezó el año, desde que supimos los resultados de las elecciones es actualiza tu caso, ve dónde está tu caso, porque la rutina pudo haber hecho que yo estuviera con mi caso para allá, no, porque no ha pasado nada, entonces yo lo tengo acá. claro, ¿Ok? Pero entonces, ¿dónde estoy parada? Muchas personas, y es triste, y perdóname que te conecte con esta anécdota, mucha gente que dice, no, yo metí mi caso de asilo.
¿Usted tiene algún comprobante? ¿Tiene algo así que usted diga que si ni lo quiera Dios se ve envuelta en una redada o algo? Usted pueda Mm, mostrar, mire, yo empecé en mi caso y lo que te muestran de pronto es una cita de supervisión, pero eso no es el caso de asilo. Entonces, ¿sabe? Cosas que te, 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 te espantan, tú dices, no, mi niña, pero ven acá, pero al mismo tiempo actívate, o sea, no, hay como responsabilidad compartida, ¿no? Y a veces el claro. confiarme de que no me va a pasar a mí me puede hacer dejar y hoy en día desafortunadamente no es excusa, no sabía, no sé, nadie me dijo o no tengo un abogado. Entonces, informar eso, aun cuando es difícil, ¿sabes? Somos como la mamá que le toca decir, cuando el papá decía, pregúntale a tu mamá. Entonces tú Mm, sabes que la madre era la que iba a decir que no, entonces te tocaba a ti siempre ser el rol de la que le decía que no. Bueno, nosotros somos los que decimos que no, ojo, en el buen sentido de la palabra, de que lo que nos toca informar, ¿ves? Lo que nos toca mm. informar en base a los hechos para que de alguna manera la persona, en base a eso, tome la decisión que quiera tomar. Pero ya tienes allí los hechos. Aquí no se trata de que alguien salga a manifestar a mi favor o yo esperara que ahora sí el Congreso va a cambiar el año que viene. No, se trata de que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para poder sentirme protegido. Eso te iba a preguntar, cuando vas a la calle, cuando sales a la calle, ¿con qué papeles debes contar para no caer en eso que tú me estás comentando? Porque si hay mucha desinformación, hay una redada, bueno, ¿qué tengo que tener yo a la mano en mi bolso, en mi cartera, ¿no? No, y aquí repito como periquita porque podrás haberte dado cuenta, en nuestro canal de YouTube tenemos al menos 2, 3 veces al mes y estoy siendo humilde con los Mm. números, el live a través de nuestro canal de YouTube y ahí están disponibles, ¿no? Y repito lo que dicen los abogados. Primero, conoce con quién andas. Desafortunadamente, así como nos decían, cuidado en el colegio, Mm, así igualito. Tú no sabes con qué estás en el shelter. ¿Ves? Tú me puedes conocer a mí, pero tú no sabes quién soy yo y cuál es mi mm, récord. Y de mm. pronto me están buscando a mí y entran a esta sala. Y si tú estás conmigo, a ti también te van a preguntar, porque tú estabas conmigo. ¿Ves? Entonces, pendiente con quién te rodeas. Ten cuidado con quién te rodea y carga contigo. Tenemos en nuestro canal de Instagram, en el enlace de la biografía de Instagram, lo tenemos allí desde que empezó el año, desde que esta organización de abogados que se llama Naila nos proveyó de un recurso que ellos mismos prepararon como abogados para comunicarlo a la comunidad perfectamente descargable, completamente gratuito. No tienes que seguirnos para descargarlo, está allí en donde en español y en inglés te explica, uno, qué cargar contigo y dos, qué decir en caso de que tengas un encuentro con la Policía de Inmigración. Entonces, si eres una persona que tiene más de 2 años en los Estados Unidos y tienes forma de probarlo, es decir, un recibo de luz a tu nombre, un recibo de la renta a tu nombre, una cuenta bancaria con un estado de cuenta dateado de hace más de 2 años, una inscripción en una escuela, por decirte cosas básicas, ¿no? No necesariamente un papel burocrático y notariado. No hace falta. Que pruebe que tú tienes más de 2 años, te hace inelegible para la deportación expedita. Si eres un menor no acompañado, pero registrado, es decir, que usted entró por la frontera y fue registrado, menor no acompañado, ese papelito contigo. Menor no acompañado no es elegible para deportación expedita. Si eres una persona que puede probar que tiene un proceso de inmigración en curso, es decir, yo metí mi asilo, sigo esperando por él, tengo pruebas, y aquí está. Mi notificación de que yo metí el asilo, el sello de la corte que me lo recibió, o si lo hice por la oficina de asilo, la notificación que dice, recibieron mi caso de asilo, estoy esperando que me llamen, estoy esperando. Te la pueden adelantar, eso puede pasar, pero es una prueba, hey, yo no estoy aquí esperando que yo haga café, yo me moví, yo tengo un proceso y estoy esperando mi decisión o mi entrevista. Eso también te hace inelegible para la deportación expedita. Otro punto importante, me aprobaron el asilo. Me aprobaron el asilo, tengo prueba de eso, aquí está. Soy una persona con asilo aprobado o con cualquier otro proceso migratorio, no necesariamente humanitario, una residencia permanente, una visa juvenil, puedo probarlo, ¿ves? Porque mira, hay algo que dice yo soy extranjera, mi acento hablando inglés dice yo soy extranjera, pueden pararme, puedo probar, yo tengo este estatus migratorio, soy inelegible para la deportación expedita. Y por último, si ninguno de estos es tu perfil, oye, no, mira, no tengo más de 2 años, tengo menos, no he abierto un proceso migratorio, no soy menor no acompañada, no tengo asilo aprobado, no tengo residencia permanente, no. Por último está la herramienta en donde también tienes que estar preparado para defenderte, que es
declarar en voz alta y firme, sin gritar, en voz alta y firme, tengo miedo de regresar a mi país de origen. Tengo miedo de regresar a mi país de origen. Colóquenme en una entrevista de miedo creíble. Yo no puedo regresar a mi país de origen en este momento. Entonces, eso te hace, dentro de la ley, colocarte en una entrevista de miedo creíble. Ah, que te pueden colocar en custodia, sí, eso puede pasar. Es decir, New York no es ninguno de lo que te comenté anteriormente de la listica, pero expresó tener miedo de regresar a su país de origen. A New York la colocan, puede ser, las probabilidades son altas, la colocan en custodia, en detención migratoria, hasta que llegue la entrevista de medio creíble, en donde un oficial va a ver si es verdad tu miedo, te van a hacer, no sé, no sé, pero te hacen la entrevista de miedo creíble, y si la pasas, vas a una audiencia donde presentas tu solicitud de asilo. ¿Viste cómo volvemos a caer? Porque la ley dice, para tú ser un solicitante de asilo en los Estados Unidos, no basta con que lo diga un alcalde, no basta con que la diga una congresista que dice que ama a los inmigrantes. Tienes que meter la aplicación de asilo. No es que yo soy buscadora de asilo porque, bueno, porque todo el mundo que llega a la frontera es, no, entonces yo soy. No. Tú acá en los Estados Unidos usted tiene que llenar la aplicación y meter la aplicación para decir, listo, me la aceptaron, todo bien, tengo que esperar por la entrevista. Listo, soy una buscadora de asilo, estoy esperando por mi caso. Entonces, fíjate Claro. cómo mucho de esto de pronto, y no, no quiero asegurarlo, pero mucho de esto de pronto no se sabe. Es, llegué y ya, aquí estoy. Entonces, listo, no, no, no. Y hoy más, y hoy en día, más que nunca, wow, súper. O sea, ir por el librito es muchísimo Claro. más importante que nunca. ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Siguen ingresando migrantes por la frontera? Me llama mucho la atención esto que los trasladan o los han trasladado de Texas a Nueva York, ¿no? Esa parte también me llama mucho la atención. Pero se ha incrementado, ha bajado, ¿cómo está la situación? Sí, ha bajado muchísimo con la administración actual. Ellos han sido, ellos están haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Y sí, te puedo decir, o sea, el porcentaje, al menos desde Vía, de lo que nosotros semanalmente, esto no es mensual, nosotros semanalmente estamos como llama aquí, en la línea frontal, en el ground, en el piso con la gente, eso ha bajado muchísimo. Son personas que recurrentes, en este caso, en este año, mucha gente recurrente que nos encanta ver en el sentido de que van progresando cada vez que lo vemos. ¿Te acuerdas que la semana pasada te vi por esta pregunta? Mira, ya lo hice. Entonces van adelantando con su caso, maravilloso, hermoso. Pero lo que veíamos, por ejemplo, a principios del año 2024, todo el año 2023, 2022 y 21, eso ya no es, que era todas las semanas, en serio. Todas las semanas alguien nuevo entrando, ya eso no se está viendo, te lo puedo decir. No te digo que en todo el país, hablo desde la experiencia de Vía, hablo desde nuestros aliados y socios, otras organizaciones basadas en Queens, en Bronx, en otros estados incluso, que dicen, no, es que ya, no, ya nosotros no estamos dando la orientación inicial de alguien nuevo. Aquí se habla ahorita es de planes de seguridad, de planes de reforzamiento de tu caso, ac- actualización de su caso, es decir, otro tipo de medidas que ayude también al migrante, pero no a un migrante nuevo. Eso bajó muchísimo. Y lo que comentas tú de los autobuses de Texas hacia Nueva York, si fue una medida que tomó el alcalde de Nueva York, él mismo fue hasta Texas para decir, aquí el gobernador Abbott no te quiere, vente conmigo para Nueva York. Y bueno, Nueva York, literal, eso era, tú así no quisieras verlo, lo ibas a ver. Los escenarios de los autobuses, porque el alcalde anterior al que ya ganó ahorita, Mayor Adams, el alcalde Mayor, aquí es la palabra del alcalde, Adams, o sea, convirtió en espacios de refugio, hoteles que tú antes podías ver como, oh, sí, estos son hoteles de las zonas turísticas. Todo eso se convirtieron en refugio porque Nueva York literal se desbordó. Y no es que ya no está desbordada, pero ya como al parar el flujo, ya tú no ves lo que se veía. Por ejemplo, incluso nosotros tuvimos la oportunidad, no lo hacemos tan seguido, pero tuvimos la oportunidad de ser invitados para unas conferencias en Washington el año pasado, finales del año 2023, mentira, finales del año 2023, y tú veías carpas en las aceras, porque no había espacio para la cantidad de personas que mandaban a los estados que ellos llaman estados santuarios. Estados No. santuarios es la palabra. Entonces sí, se dio muchísimo de eso, pero si tú me preguntas ahorita, incluso en el momento que se supieron el resultado de las elecciones, eso empezó a disminuir, y ya desde el momento en que tomó este poder, la administración actual ya, o sea, disminuyó hasta el punto de que lo que ellos reportan, yo no sé si esos números son los exactos que ellos dicen, 100 personas de 2.000 por hora.
2.000 por hora reportaba el Homeland Security, por hora de entradas. Ahorita 100 por día. Y puestos, tú sabes, con la lupa. Pero si tú me lo dices, Niurka, y lo que tú ves, yo veo ese reflejo. Yo veo una disminución muy, muy grande de personas que llegando como nuevas, incluso decisiones de otras que dicen, no, mira, yo no tengo dinero para pagar un abogado, a mí no, yo no esperaba que esto fuera así, a mí no me dijeron que esto era así, no, esto no era así. Yo pensaba que era que ya llegabas y ya, y muchas personas que han tomado incluso la decisión de la salida, lo que llaman aquí la salida voluntaria. No te digo que la mayoría, porque sería irresponsable de mi parte, pero sí personas que, mira, yo consulté con varios abogados y me dijeron que no tienen un caso de asilo y yo honestamente no tengo eso. Entonces yo prefiero, entonces, ¿sabes? Se ha visto de todo un poco, es una mezcla muy interesante y eso es la consecuencia de estar toda la semana en el frente, ¿sabes? Ves de todo. Wow. Ujú. Finalmente, Niurka, ¿cómo podríamos definir al migrante? Mm. ¿Cómo podríamos definir? Porque bueno, debí haber comenzado preguntándote eso, pero termino la entrevista con esto por el Día del Migrante también, porque con todo lo que estás contando y que, bueno, yo no he migrado, pero aquellos que han tenido que emigrar, debe ser un día a día de constante zozobra, incertidumbre, por lo que me estás diciendo, eh, enfocado también, tienes que estar muy bien enfocado. ¿Cómo podríamos definirlo? No, la pregunta me hace suspirar, Jorge, te lo confieso, porque primero son dos visiones, tal cual como tú lo dices, ¿no? Es la visión del que se va y es la visión del que se queda. Una de las cosas que no sé si tuve la oportunidad de comentarte cuando hice la presentación de la organización es que nosotros, cuando decimos que trabajamos con la migración forzada, no lo decimos para que suene bonito y que llegue al corazón de la gente. Lo decimos porque es real, Jorge. Detrás de cada persona que hace posible Vía, incluyendo a sus fundadores, hay una historia de duelo. Hay una historia de duelo que cuesta superar. ¿Por qué? Porque, y fíjate que a veces, y sobre todo en una sociedad como la sociedad estadounidense, con todo el respeto del mundo, abrió las puertas de muchas personas como yo acá en los Estados Unidos, están muy acostumbrados a la narrativa del migrante que viene con el sueño americano en su Ujú, cabeza. Entonces, cuando tú le hablas de una migración forzada, es así como que, explícame eso, no entiendo, alguien que no quiere estar acá. ¿Cómo es eso? Si todo el mundo sueña con el sueño americano, correcto. Pero cuando tú empiezas a explicar y entiendes que una persona no soñó dejar su casa por más incómoda que está fuera, que una persona no tiene el derecho a ir, así sea de visita, y regresar, se le va dando como forma al concepto, más allá de lo poético que pueda sonar, desplazamiento forzado, como nos llama la ACNUR, porque no nos clasifican entre refugiados, sino desplazados forzados, o apátrida, no, desplazado forzado. Entonces, explicarlo en una sociedad tan acostumbrada, tan construida en la base, en la historia, en la narrativa del migrante que sueña con el sueño americano de estar en los Estados Unidos y las oportunidades, yo no lo estoy quitando, es así, es un país de oportunidades, es un país noble cuando haces las cosas por la calle del medio y estás determinado a hacerlas y no es fácil, nada fácil, pero igual, pues tú estás determinado a hacerla. Pero cuando entiendes la historia detrás de ese número, detrás de 9 millones de venezolanos, quizás no los 9, pero deja hablar del 80%, 85% de esos 9 millones, cuidado y no más, y entiendes la historia de dolor, la historia de frustración, la historia de rabia de un migrante. Cuando tú me preguntas, Niurka, ¿qué es un migrante? Viéndolo desde el punto de vista de un migrante forzado, te hablo de una persona con mucho coraje. Te hablo con una persona con mucha determinación. Te hablo de una persona muy comprometida y responsable. Porque la experiencia que nos ha dado Vía, nos ha dado la experiencia de una persona que se levanta a pesar de ella, que se levanta a pesar del sistema, de las circunstancias, de las leyes, incluso de lo que tiene que hacer de tripas corazón para que no te afecte lo que sigue pasando en tu país de origen, que en su momento te expulsó, pero que pone en una situación de desafío constante a los tuyos. Entonces, es una carga emocional que yo te digo, es la fuerza más allá de nuevo, de la poesía detrás de ella, es la fuerza para continuar adelante con tu vida
viendo el Titanic hundirse todos los días y sabiendo que de alguna manera eres un sobreviviente, pero un sobreviviente en una tierra o en un mar que te demanda 400 salvavidas. Cuidado y no más, cuidado, me estoy quedando corta. Y yo siento que este coraje, esta historia de coraje, esta historia de fuerza, esta historia de perseverancia, esta historia de sobreponerte a pesar de ti mismo, porque no estoy hablando de circunstancias externas, a veces somos nosotros mismos, tiene que ser reflejada más allá del número y de la utopía del derecho a migrar. Yo me baso mucho, y lo repito, en cada vez que tengo un panel, una entrevista, cada vez que tengo un micrófono, incluso cuando no lo tengo, pero puedo hablar en grupo, que retorne el derecho humano de poder estar en tu país de origen y así sea de visita, que se concientice más allá del derecho a migrar, del derecho a buscar asilo, mi derecho a volver a mi tierra, así sea de visita, sin miedo. ¿Sabes? Entonces yo siento que psicológicamente hablando es una carga muy grande, Jorge, es una carga muy grande y aprender a manejarla desde compórtate, niña, no vayas a salir con tus rabias y tus procesiones ahorita, no es el momento, no es el lugar, echa hacia adelante, porque hay mucha gente detrás de ti. No conozco muy pocos. La gran mayoría que conozco, Jorge, son personas que se ayudan a ellos, se mantienen a ellos y ayudan mínimo dos, tres familias en Venezuela. Claro. Algunos de ellos, otros de amigos, o sea, y entonces visualiza qué hay detrás de eso. Detrás de eso hay una historia de fortaleza que sin duda yo siento que nos va a ayudar mucho para lo que viene para nosotros como personas en el futuro, porque creces a juro, creces, a juro, generas una conciencia ciudadana, yo no me canso de repetirla acá, te transformas, es un proceso de transformación muy grande y para mí, si me dijeras, "Niurka, visualiza un animal tan noble como un elefante, tan transformador como una mariposa y tan inteligente como un delfín, porque te tienes que mover, tienes que surfear olas. La gente te ve fuerte y grande como un elefante, pero por dentro lo que hay es alguien con mucha nobleza y buscando las razones para seguir adelante, porque empezar de cero más allá de la utopía requiere de mucha fortaleza espiritual y ese crecimiento no es, listo, llegué, soy fuerte espiritualmente, no, eso es un aprendizaje de diario. Yo siento que eso todo viene endorsado detrás de la palabra de un migrante forzado. Muchas gracias, Niurka. Nos quedamos cortos. Vamos a ver si en algún momento podemos contar historias, porque es bien interesante, porque detrás de todo este trabajo que tú estás haciendo, hay muchas historias que me hubiese encantado que me fueras relatando un poquito y bueno.